Hola, hola, espero te encuentres muy bien. Gracias por tomarte el tiempo para ver este video, gracias también por compartirlo. Hoy quiero platicarte algo que es una señal que para mí ha sido algo hasta perturbador, se podría decir, ¿no? Porque cuando empiezas a encajar todas las piezas, conociendo obviamente la escritura, entonces realmente por un lado te maravillas, pero por otro lado te perturbas, ¿no? Porque hay muchas cosas que te dan la pauta y no puedes creer lo que está pasando, ¿no? Por eso es mi invitación siempre a que tú busques la sabiduría que hay en la escritura, porque cuando tú entiendas la escritura vas a entender todo lo que está a tu alrededor, ¿no? Bueno, obviamente tienes que arrepentirte primero para que puedas entender la escritura, ¿no? Ya que si no hay ese arrepentimiento, obviamente no hay ese espíritu de verdad que te lleva a toda verdad, ¿no? Y si no hay ese espíritu de verdad, que es el sello de nuestro Padre, obviamente no vas a entender la escritura y posiblemente puedas pelearte con ella y contradecirla y frustrarte bastante, ¿no? Porque es lo que he visto que pasa con muchas personas, ¿no? Se enojan con la Biblia y no se dan cuenta que están peleando contra el Creador, ¿no? Que obviamente hay leyes que están estipuladas ahí, que cuando la vemos desde el punto legal, obviamente una ley tú no la puedes cambiar, ¿no? Obviamente fueron dictadas por el rey del universo. Y por más que tú te pelees, por más que tú quieras cambiar la constitución, pues no lo puedes hacer. No tienes que someterte a esa constitución, a esas leyes que ya están estipuladas y debes conocerlas para cumplirlas, ¿no? No te sirve de nada estar peleando, estar argumentando contra otras personas, porque al fin de cuentas ninguno de nosotros tenemos la autoridad para cambiar esas leyes que ya fueron dictadas por un creador, ¿no? Bueno, pero con todo esto que te he platicado, hoy por hoy vemos muchas señales en el cielo, ¿no? Déjame leerte un poquito lo que dice Lucas capítulo 21, versículo 11. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias y habrá terror. Escucha esto, y grandes señales del cielo. Esto de las grandes señales del cielo, porque hoy es muy común ver que en redes sociales se hable mucho de ovnis, de extraterrestres, ¿no? Desde hace tiempo estaba viendo que se hablaba mucho de reptilianos, de grises, de pleyadianos, etcétera, etcétera, no razas alienígenas, digamos así. Poco a poco se habla cada vez más de esto y inclusive ya hay testimonios de militares y cosas así que poco a poco te dejan ver, como que los gobiernos te dejan ver que los extraterrestres y todas estas entes pues son reales, ¿no? Y que como que te van preparando para que digas, no, si en cualquier momento vienen los extraterrestres, ¿no? En cualquier momento vamos a tener contacto con vida extraterrestre. Como que todo esto se va a destapar. Pero a mí, ¿qué me sorprendió de todo esto? Pues me sorprendió realmente que, como te lo digo, si tú conoces la escritura, vas a entender todo, ¿no? Te das cuenta que, aunque se menciona que hay, obviamente, seres de luz, seres de oscuridad y que algunos te están protegiendo, ¿no? Todo eso viene desde la mitología sumeria, con Marduk, con Anu, etcétera, etcétera, ¿no? Y la adoración a estos dioses falsos, inclusive en la mitología griega y egipcia también. Todo está unido. Cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que sí hay seres que son extraterrestres, no seres, se podría decir, de otro plano, y que sí han venido a este mundo y sí, ciertamente han tocado la genética humana, ¿no? Porque es algo que hoy, por ejemplo, muchas personas empiezan a atacar la Biblia porque dicen que la Biblia se basó en las tablas sumerias, ¿no? Donde se habla precisamente del diluvio, se habla precisamente de una creación, se habla de que estos extraterrestres, estos Anunnakis, crearon, vinieron a este mundo a buscar oro para su planeta, etcétera, etcétera, y esclavizaron a los humanos, crearon una raza, que aquí había una raza, ¿no?
como te lo enseña quizás la evolución, ¿no? Que había una raza primitiva y que ellos mezclaron su propio ADN y que crearon a los humanos, ¿no? Al Homo sapiens. Y obviamente ese Homo sapiens lo pusieron a trabajar, etcétera, etcétera. Que hay un villano, hay uno bueno, el villano los quiere esclavizar, el bueno los quiere proteger, etcétera, etcétera, ¿no? Mucha fantasía, pero con un toque de verdad, ¿no? Porque obviamente la gente empieza a leer todo esto y se desvía, ¿no? Y empieza a esperar y a idolatrar a estos dioses falsos, ¿no? Que si vamos a la Biblia tenemos claramente lo que es, ¿no? Precisamente en Génesis, capítulo 6, nos da una pauta. Por eso digo que cuando tú estudies la Biblia, obviamente vas a entender todo, ¿no? Y vas a entender que hay un solo creador, ¿no? Y hay una lucha desde el principio entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, ¿no? ¿Y qué podemos encontrar en el capítulo 6 de Génesis? Si tienes tu Biblia, te invito a que lo busques para que tú lo leas con tus propios ojos, ¿no? Para que tú lo veas y entiendas todo lo que ya está escrito aquí en la Biblia, ¿no? Capítulo 6 de Génesis. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Escucha esto: había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aquí nos deja una pauta bien interesante. Hijos de Dios. Este tema ya lo traté en el podcast, te invito a que lo escuches. Precisamente podemos ver que los hijos de Dios en el Tanaj o en el Antiguo Testamento siempre se va a referir a los ángeles. Lo puedes encontrar en Job capítulo 1, lo puedes encontrar en el libro de Reyes, me parece. Pero lo más claro es en el libro de Job, capítulo también 38, donde dice que las estrellas que alababan los hijos de Dios cuando fundaba la tierra nuestro Padre. Obviamente ahí vas a entender que cuando se refiere a los hijos de Dios, se refiere a los ángeles, ¿no? A estos seres celestiales, obviamente que no son terrenales, y que vinieron a este mundo y que se mezclaron con los humanos, y de ahí es donde viene toda la mitología, ¿no? Los dioses y semidioses. Porque ¿qué dice aquí? Y les nacieron hijos, que fueron los gigantes, y que fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Esa palabra de gigantes o valientes, cuando la estudiamos en el hebreo, te invito a que utilices tu concordancia Strong's, que es una concordancia que obviamente te lleva a qué palabra fue utilizada en el original hebreo, porque quizás si tú lo desconoces, la Biblia no fue escrita en español, lamento decírtelo, fue escrita en hebreo, y el Nuevo Testamento en griego, ¿no? Entonces, para entenderla más claramente necesitamos ir al original, ¿no? A la fuente, al hebreo. La palabra Nefilim, cuando vamos al Strong's, nos llevamos una gran sorpresa, porque Nefilim sí significa gigante, pero también significa caído, ¿no? Significa derribador, significa tirano, significa infinidad de cosas, ¿no? Que son todos estos atributos que hoy podemos ver ciertamente en ciertos gobernantes, ¿no? Yo veo hoy en día a países como Australia, Canadá, Francia y sus gobernantes, qué leyes están dictando en este momento, y te das cuenta que son tiranos, ¿no? Bueno, pero la palabra, como vemos, también dice que les nacieron hijos, que fueron los héroes de renombre. Cuando tú vas a
a la mitología te das cuenta que los héroes eran normalmente semidioses como Hércules, ¿no? Hijos de dioses con mortales que eran semidioses, y esos eran los héroes. ¿Y qué pasa con la palabra héroes? Obviamente se refiere a Gibori, ¿no? Que también tiene que ver con eso, ¿no? Con tiranos, con dictadores, etcétera, etcétera. Que cada que estudiemos una de estas palabras nos vamos a llevar esta sorpresa, ¿no? Que nos describe características tremendas. Déjame leerte precisamente el... normalmente en el libro de Deuteronomio, del libro de Números y en el libro de Josué es donde vamos a encontrar que se habla más de estos gigantes, que es lo que cuando estudiamos nos vamos a llevar una sorpresa, porque se habla que son los hijos de Anak. En el Strong se llama Anakim o Anakitas, ¿no? Muy parecido a Anunnaki, si te das cuenta, ¿no? Y Anak muy parecido a Anu, que es de donde vienen las tablas sumerias y nos mencionan estos dioses, ¿no? ¿Y qué encontramos con esto que es tan interesante precisamente en Deuteronomio? Nos vamos a dar cuenta que en Deuteronomio se mencionan varios nombres para estos gigantes. Precisamente en Deuteronomio capítulo 2, versículo 10, los semitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y alto, escucha esto, como los hijos de Anak. Vamos a ver que se menciona mucho a este Anak. Y obviamente sus hijos son anakitas, ¿no? Anakim. ¿Y qué es lo interesante de la palabra emitas? Cuando vamos a la concordancia Strongs, nos damos cuenta que la palabra emita en el hebreo significa terrores. Y no solo eso, sino que vamos a encontrar que también a estos gigantes se les identificaba como rafaitas. Y en Seir habitaron antes los oreos, en los cuales echaron los hijos de Saúl y los arrojaron de su presencia, y habitaron en lugar de ellos como hizo Israel, en la tierra que les dio Jehová por posesión. Versículo 11. Por gigantes eran ellos tenidos, también como los hijos de Anak, y también los moabitas los llamaron emitas. Vas a encontrar que se identifican como emitas, rafaitas, y la palabra rafaitas o refaín también es muy interesante, ¿no? Porque cuando vamos al Strongs nos damos cuenta que significa fantasma, muerto, vigoroso. Entonces obviamente y obviamente gigante. Y obviamente nos damos cuenta que son características que cuando vemos que los moabitas les llamaban los terrores a estos emitas, obviamente porque eran gigantes, podemos rastrearlo hasta Goliat en el libro de Samuel, ¿no? Donde precisamente David pelea contra Goliat, ¿no? Es uno de los gigantes que más conocemos, ¿no? David contra el gigante Goliat. Pero ¿de dónde desciende este Goliat? Obviamente es un hijo de un descendiente de Anak. ¿Y cómo lo sabemos esto? Pues vayamos a Josué. Precisamente fue algo que me resultó muy interesante, ¿no? Ahora estudiando el libro de Josué y de Jueces encontré precisamente esto que me sorprendió. Josué capítulo 11, versículo 21. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Brom, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Obviamente ellos habitaban en Hebrón, ¿no? Una ciudad de Judá. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron, escucha esto, en Gaza, en Gad y en Asdod. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que obviamente cuando vemos que está hablando de Gaza, de Gad, de Asdod, obviamente si tú has leído la escritura, sabrás que estas son ciudades filisteas. Gaza, Asdod, ahí fue el único lugar donde quedaron. Y escucha lo que dice
Primera de Samuel capítulo 17, versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat. Escucha de dónde, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grepas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. En la Nueva Traducción Viviente nos dice que estas medidas eran 3 metros de altura y que la cota de malla pesaba 50 y tantos kilos, ¿no? Entonces, cuando entendemos 3 metros, obviamente es una altura mayor a la de los jugadores de la NBA, ¿no? Entonces realmente sí era un hombre muy grande. Aunque obviamente en el libro de Amós se habla de gigantes que eran tan grandes como los árboles, ¿no? Entonces ahí hay mucha tela de donde cortar, ¿no? Porque nos damos cuenta que obviamente en la mitología se presentaban los titanes, que eran realmente montañas prácticamente, ¿no? Y cuando vamos al libro de Amós y vemos que se hablaba de gigantes de tamaño de los árboles, entonces estamos hablando de 30 metros, algo así, ¿no? Tamaños gigantes. Y obviamente vemos que Goliat tenía 3 metros de altura. ¿De qué región venía? De la región de Gat, donde vemos que Josué expulsó a todos los anaseos, y estos anaseos solamente se quedaron en las ciudades de los filisteos, que obviamente los vamos a encontrar por todo Samuel, cuando están peleando precisamente contra los filisteos, que precisamente hoy estudiando el libro de Samuel, precisamente me encontré con eso, ¿no? Precisamente en el segunda de Samuel, capítulo 21, y a partir de, déjame checar, a partir del versículo 15, segunda de Samuel 21, 15, escucha lo que dice. Volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos. Y David se cansó, e Isbi-Benob, uno de los descendientes, escucha, de los gigantes. Aquí también viene la palabra Anak o Anakim, gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo. Vemos obviamente que leímos en el libro de Josué, que obviamente los había expulsado de Hebrón y se habían ido a las ciudades de Gad, Gaza, que son las ciudades de los filisteos. Y ya después vemos obviamente en Samuel que ahí están los descendientes de los gigantes, ¿no? De Anak, los Anakim. Abisai de Sarbia llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos, otra vez contra los filisteos. Escucha esto. Sibecai Usanita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Etanán, hijo de Isare Oregim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía, escucha esto, 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos. Y también, escucha esto, era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Escucha esto, estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Como vemos, la Biblia nos habla claramente de quiénes fueron los que bajaron a la tierra, quiénes se mezclaron con los hombres y cuál fue el resultado, ¿no? De híbridos que habitaron entre los hombres. Por eso hoy que veo todo esto, de estos seres alienígenas, obviamente cuando tenemos el conocimiento de la Escritura nos damos cuenta que son poderes celestiales de las tinieblas, ¿no?
Efesios capítulo 6, te invito a que lo leas, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y huestes de maldad en los lugares celestiales, ¿no? El príncipe de la potestad del aire. Obviamente ellos están dominando los aires, y por eso cuando tú ves un ovni volador y tú dices, no, es que es un extraterrestre, no, no, pues sí, pero no. Es un ser, es un nefilim, no es un caído. ¿Y qué es lo interesante de todo esto? Que nuestro Señor Jesús nos advierte que antes de que Él viniera sería como en los tiempos de Noé. Si tú lees capítulo 6 de Génesis, te darás cuenta que eso sucedió justo antes del diluvio. Vinieron los caídos, se mezclaron con los hombres y pecaron contra la natura. Eso también nos lo explica Judas en su carta de Judas, ¿no? Que los ángeles que no mantuvieron su dignidad fueron arrojados a prisiones de oscuridad eterna, ¿no? Y que fueron así como Sodoma y Gomorra. ¿Por qué hace la comparación con Sodoma y Gomorra? Porque los ángeles vinieron a tener comportamientos como Sodoma y Gomorra, ¿no? Obviamente basados en sexualidad, en inmoralidad sexual, ¿no? Homosexualidad y demás perversiones, inclusive zoofilia y cosas así, ¿no? Pecaron contra la natura. Entonces te das cuenta que todo está relacionado. Hoy vemos que hay toda esta inmoralidad sexual hoy en día, ¿no? Homosexualidad, lesbianismo, y todos están dominados por este espíritu de lujuria, ¿no? Que todos están pensando en sexo. Cuando tú ves la música, cuando tú ves cómo se visten los artistas, más bien las artistas y los artistas, ¿no? Y cómo provocan en el escenario, prácticamente son danzas eróticas, que precisamente ya hablaba en algún podcast sobre la danza de los 7 velos, que está ligada a Inanna, que obviamente de ahí viene todo lo que es el table dance o los bailes eróticos, ¿no? Inanna que baja al inframundo y se tiene que quitar, entregar sus vestiduras, así que toda su ropa, y entrar desnuda al inframundo, y de ahí se empezó a hacer la danza de los 7 velos, que es un striptease, ¿no? Y bueno, hasta hoy en día. Pero bueno, como te lo digo, lo interesante de todo esto es que si vemos que hay estas señales en el cielo, sabemos que los nefilinos hoy están aquí, ¿no? Están actuando. Pablo nos explica precisamente en Tesalonicenses capítulo 2, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, no vendrá hasta que se revelen sus enemigos. ¿Y quiénes son sus enemigos? Son los caídos, los nefilim, ¿no? Son los principados y potestades de maldad. Entonces cuando ellos se rebelen, y cuando se revele el hombre de pecado, el anticristo, obviamente vendrá nuestro Señor, ¿no? A juzgar a toda la tierra. Por eso es tan interesante ver que todo se está preparando para el juicio, ¿no? Así como en su momento vinieron los caídos, pervirtieron la humanidad se depravó por completo y tuvo que venir una limpia. Hoy vemos que está exactamente pasando lo mismo, ¿no? El aumento de la ciencia, de la tecnología, que es increíble, ¿no? Que como precisamente veía una inteligencia artificial que se llamaba Yo Soy, ¿no? Obviamente blasfemando contra el gran Yo Soy, ¿no? El Shaddai, el Dios de Israel. Entonces todo esto nos lleva a que debemos estar muy muy preparados, ¿no? Porque ahí están todas las señales, como nos dice Lucas 21, señales en el cielo, cosas terribles, ¿no? Cosas terroríficas. Y pues simplemente para que tú analices todo desde el punto de la Biblia, ¿no? No te dejes ir por fantasías, diría Pablo, ¿no? Por fantasías de viejas, por mitos de viejas, por historias de viejas. Velo todo a través de la escritura y entenderás todo claramente, ¿no? Verás qué es lo que se está moviendo, cómo se están moviendo las fichas del tablero, ¿no? Obviamente el enemigo sabe que le queda poco tiempo y está moviendo todas sus fichas. Se están manifestando todas estas huestes de maldad y se está preparando todos estos gobiernos, todos los que van a simpatizar contra este hombre de pecado para esta batalla final, ¿no? En Armagedón. Por eso que es el momento de escoger qué bando vas a tomar, ¿no? Y obviamente estar muy atento, porque como nos dice Tesalonicenses, vendrá este poder engañoso que obviamente engañará a todo el mundo, ¿no? Todos aquellos que no quisieron obedecer la verdad, ¿no? Entonces, por eso te invito a que tú estudies la Biblia, que tú te prepares para todo eso que
que cada vez se ve más cerca, ¿no? Pues examínalo todo y retén lo bueno y desecha toda clase de mal. Lo estamos viendo en otro episodio. Hasta luego.